escucha bien? Estamos en una serie de exposiciones de la carta a los Efesios. Este sería nuestro tema número 38. Y el tema que nos toca hoy lo he titulado La lucha que enfrentamos como cristianos. Ya estamos prácticamente terminando la carta. Entonces, quizás unas 5 enseñanzas más aparte de esta estaremos viendo posteriormente. Vamos a leer Efesios capítulo 6. Recuerden el título de nuestra enseñanza, la lucha que enfrentamos como cristianos. Efesios 6, 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Oremos. Señor, gracias por darnos la oportunidad de haber participado en este tiempo de alabanza, porque nos permitiste, Señor, cantar con nuestro corazón, agradecidos por tu presencia, por lo que tú eres, mi Dios. Y en esta hora nos disponemos, Señor, a escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Y queremos pedirte que nos ayudes y que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón esté receptivo a lo que tú tienes que decirnos hoy, Señor. Bendícenos con tu palabra y que tu Espíritu Santo hoy haga lo que Él quiera hacer, Señor, porque esta es tu iglesia. Ayuda al predicador, tú conoces la debilidad, la impotencia y la incapacidad para exponer tu palabra, Señor. Por lo tanto, ayuda a este débil predicador. Que seas tú, Señor. Bendice este tiempo, que de manera clara, Señor, se pueda exponer este tema para que la iglesia, tu iglesia, sea edificada, Señor. Sea confrontada y redarguida, Señor, por tu palabra. Y que cada uno de nosotros podamos salir de aquí con un corazón entendido, con un corazón agradecido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, en esta carta nos ha presentado las grandes realidades de estar en Cristo. Nos ha dicho lo que significa ser creyente, lo que significa ser un hijo de Dios, lo que significa tener al Espíritu de Dios morando en nosotros, lo que significa ser parte de la familia de Dios como hijos amados, lo que significa la posición del creyente en Cristo. ¿En dónde estamos? ¿Cuál es nuestra identidad? En los primeros 3 capítulos vimos quiénes somos en Cristo, la grandeza de que hemos sido ya bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hemos visto que hemos sido escogidos y predestinados, que hemos recibido amor, perdón, iluminación, conocimiento, entendimiento, poder. Hemos sido sacados del dominio de Satanás y colocados en el reino de Cristo,
Hemos sido destinados para andar en buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido sacados, por así decirlo, del estilo de vida del mundo y hemos sido puestos en un nuevo dominio, una nueva comunión, una nueva relación con Dios, en unión con Cristo y con el Espíritu Santo. Hemos sido puestos en una unión con el resto de los creyentes. Ahora que Dios nos ha resucitado en Cristo, nuestras actitudes son distintas. Pensamos, sentimos, hablamos, actuamos de forma distinta y todas estas cosas capítulos de la carta a los Efesios. Y todo esto, hermanos, según el gran propósito de nuestro Dios. En el misterio de la iglesia, conforme Dios nos ha hecho en Jesucristo. Pero después, en los versículos 4, 5 y 6, hasta hoy, hemos visto o veremos el resultado o las consecuencias de nuestra posición en Cristo, nuestra práctica, cómo vivimos ahora, si todo lo que dicen los primeros tres capítulos, son una realidad para cada uno de nosotros. Aquí en estos últimos tres capítulos, Pablo nos mostró los estándares de la vida que debemos alcanzar, que debemos vivir de una manera diferente a la del mundo. Debemos caminar de una manera digna a esa nueva vida. Es una vida en unidad, es un andar en amor, es un andar en luz, en sabiduría, es procurar una vida llena del Espíritu. Nuestras relaciones son diferentes, nuestras palabras son diferentes, nuestras conversaciones son diferentes, nuestros matrimonios son diferentes, los padres son diferentes, los hijos son diferentes, nuestras relaciones laborales, amo y siervo, son diferentes. Todas estas cosas, hermanos, son únicas y son principios por medio de los cuales el creyente debe andar o vivir en este mundo. Esto, hermanos, que yo les acabo de decir, es una vida ajustada o una vida que se deriva de la gracia de Dios bajo la voluntad de nuestro Dios y que está expresa claramente en su palabra. Pero mis hermanos, a pesar de que todo esto es una realidad para los verdaderos hijos de Dios, quiero decirte que no será sencillo para ninguno de nosotros vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque tenemos enemigos muy poderosos que tratarán de separarnos del Señor para que vivamos como cuando no éramos creyentes, siendo miserables, sin gozo de nuestra salvación. Es por esto que Pablo quiere terminar esta carta haciendo una exhortación acerca de la batalla en la cual nos encontramos y que no debemos tomarlo a la ligera, porque esa batalla, hermano, es real. Y cada centímetro, escucha esto, cada centímetro que nosotros avancemos en el terreno de la santidad, en el terreno de nuestra santificación, será en medio de grandes batallas. Porque, hermanos, la vida cristiana no es un juego. La vida cristiana es una guerra constante. Pero no es una batalla por el poder, es una batalla por la verdad. Yo espero
poder transmitir este mensaje, hermanos, de manera que puedas entender que tú no estás peleando literalmente o físicamente contra personas o contra Satanás y sus demonios. Y como he dicho, no es una batalla por el poder, es una batalla por la verdad. Como dice el pastor Miguel Núñez en su libro Hasta que ruge el león, y cito textualmente, dice el pastor Miguel, la mejor evidencia de la astucia de Satanás es que ha logrado engañar a la iglesia de Cristo respecto a la naturaleza de la batalla que estamos librando. Su estrategia ha sido llevar a los hijos de Dios a creer la mentira de que la guerra espiritual es una lucha de poder. Lamentablemente, dentro de la iglesia latinoamericana, muchos son los que han creído esta mentira y como resultado no han sabido luchar de la manera adecuada y han terminado perdiendo muchas batallas. Esta confusión en cuanto a la naturaleza de la batalla es la razón por la que en algunas denominaciones cristianas se habla tanto de atar y expulsar demonios, de reclamar y pisar bendiciones y de la necesidad de arrebatarle cosas a Satanás que no le pertenecen a él. Nosotros, dice el pastor Miguel, no tenemos ningún poder para atar y desatar aquellas cosas que yo reclamo. Esto es una interpretación errónea de Mateo 16, 19 y que ustedes tendrán que leer en casa por el tiempo. Más adelante en este mismo libro, sigue diciendo Miguel Núñez, la realidad es que la guerra espiritual contra Satanás y sus demonios no ha sido, no es y nunca será una lucha de poder. La palabra revela que Dios desarmó a los principados y huestes espirituales de maldad e hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio del sacrificio de Cristo, como dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De manera, dice el pastor Miguel, que el encuentro de poder entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas ya tuvo lugar en la cruz del Calvario. Y Cristo demostró ser el vencedor. Por tanto, no es posible que actualmente nos encontramos en una lucha de poder contra Satanás. Desde el huerto del Edén, el hombre ha estado involucrado en una lucha por la verdad, la cual se ha mantenido activa hasta el día de hoy y no va a cesar hasta que hasta que entremos en su gloria. Fin de la cita. De esto vamos a hablar el día de hoy y para nuestra enseñanza veremos tres encabezados. El primero, la realidad de la lucha que enfrentamos. Primer encabezado, la realidad de la lucha que enfrentamos. No sé si por ahí esté Jaciel que me pueda dar un vasito con agua o alguien que me pueda pasar un vasito con agua, por favor. Primer punto, la realidad de la lucha que enfrentamos. Segundo, debemos prepararnos para esa batalla. Debemos prepararnos para esa batalla. Y tercero, las razones por las que debemos estar preparados. Así que, en primer lugar,
Veamos, hermanos, la realidad de la lucha que enfrentamos. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo primero, hermanos, que nosotros vemos en estos textos son las figuras militares que Pablo usa, gracias, Toño, para describir la vida del cristiano. ¿Y por qué Pablo hace eso? Porque, hermanos, Pablo va a hablar de que el cristiano vive en una constante batalla. El cristiano vive en una guerra espiritual en la cual, mis hermanos, nuestra actitud debe ser tanto defensiva como ofensiva. Y para eso, Pablo dice que nosotros debemos ponernos una armadura y conocer al enemigo que nosotros debemos resistir. Los cristianos deben mentalizarse de que están inmersos en una lucha continua. De ahí la realidad de que nosotros debemos vivir en oración todos los días, porque estamos inmersos en una lucha continua. De ahí la exhortación que tiene que ver con alcanzar la fortaleza espiritual para ser capaces de alcanzar la victoria en esta lucha constante. Y es por eso que el apóstol Pablo ora en Efesios capítulo 3, esta misma carta, en esta misma carta, Efesios 3, verso 16, dice Pablo: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En otras palabras, mis hermanos, la base de la fortaleza del cristiano no está en las capacidades personales del creyente. No, ese poder es de Dios. Es decir, los cristianos solo serán fortalecidos en la medida de su relación íntima y su dependencia total. Escuche esto: su dependencia total del Señor a través de la meditación, la oración, la obediencia a su palabra. Y mis hermanos, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza es de extrema importancia para nosotros, porque Pablo, hermanos, no está hablando aquí de algo trivial y sin importancia. Pablo está describiendo a los cristianos como soldados en medio de una guerra, porque la vida del creyente está siempre, todo el tiempo, hermanos, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año, la vida del cristiano es una guerra. Ahora, es muy triste, pero muchos cristianos viven el cristianismo como si estuvieran de vacaciones. Para estos cristianos no hay ningún problema en la vida espiritual. De hecho, la ignoran por completo. Por lo tanto, para ellos no existen las batallas espirituales. Estos creyentes solo viven o enfrentan las consecuencias de sus pecados como todos los que no son creyentes. De hecho, muchos no creen que Satanás es un enemigo feroz y poderoso. Pero por otro lado, hay otros creyentes que de manera errada ven demonios hasta en la sopa de letras. Si se les junta una S y una A, ellos dicen que se les está apareciendo el diablo ahí. Siempre se están quejando que si están enfermos es por el diablo,
que si se les va la luz de la casa o del local de su iglesia, es el diablo. Entonces ellos empiezan a declarar, a reclamar que la luz debe volver porque ellos no habitan en tinieblas. Se la pasan echando fuera demonios, echando fuera espíritus, espíritu de la mentira, el espíritu del alcoholismo, el espíritu de la inmoralidad, del chisme, etcétera, etcétera, etcétera. Para estos creyentes, esto es la batalla espiritual. Y mis hermanos, es verdad que debemos luchar en contra de estos pecados de inmoralidad, de alcoholismo y de todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Pero mis hermanos, esa no es la forma de hacerlo, sino que debemos hacerlo viviendo en santidad, llenándonos del Espíritu cada día. ¿Por qué? Porque según el Nuevo Testamento, mis hermanos, nuestra lucha se libra en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos lleva a actuar de determinada manera cuando nos dejamos engañar por el enemigo de nuestras almas. Mira cómo funciona esto. Cuando tú ves a un hermano que a la hora del saludo, tú te paras a saludar y un hermano, tú vas a darle la mano y el hermano no te vio y se fue para otro lado y tú empiezas a pensar, no me quiere hablar. Y eso te lleva a actuar de una manera orgullosa y egocéntrica y pensar que hay un problema en el hermano. Esa es la lucha. Bueno, hay mucho más. Escuchen lo que dice Francis, no sé si lo voy a pronunciar bien, Schaeffer. Es un teólogo y pensador de la iglesia cristiana reformada contemporánea. Y esta cita está en el libro de Miguel, de Hasta que ruge el león. Y dice Francis Schaeffer, dice, en la batalla espiritual, la pérdida de la victoria ocurre siempre en el mundo de la mente. En otras palabras, la mente es el campo de batalla del creyente. Es el escenario donde la guerra espiritual ruge con mayor intensidad. Por esta razón, tanto Dios como Satanás buscan cautivar toda nuestra mente. El primero, es decir, Dios, con la intención de garantizar nuestro bienestar. Y el segundo, Satanás, con el único objetivo de lograr destrucción. Fin de la cita. Ahora vaya conmigo a Proverbios capítulo 23, versículo 7. Dice, Proverbios 23, 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme una persona piensa, será la manera de conducirse en su vida. Mira, piensa, a la iglesia le falta amor. Es una frase que escuchamos generalmente. No es que a esa iglesia le falta tanto amor. Y como usted piensa de esa manera, usted deja de relacionarse con sus hermanos porque les falta amor. Conforme usted piensa, usted actúa. Eso es lo que dice Salomón aquí. Y podemos decir otras cosas más, pero vamos a quedarnos con eso nada más para captar la idea de cómo nosotros enfrentamos una lucha todos los días, una guerra por la verdad. Dios dice, debes amar a tu hermano como a ti mismo, pero nosotros lo amamos como nosotros queremos amarlo, no como Dios dice. Es una lucha por la verdad. Satanás te dice, ¿cómo lo vas a amar? A ese cuate que te hizo esto, esto y esto y esto. Hombre, ¿cómo crees? ¿Y qué dice Dios? Ahora, ¿es una lucha de poder o una lucha por la verdad? Es una lucha por la verdad. Mis hermanos, otra vez,
Según lo que dice Salomón, esto significa que conforme una persona piensa, será la manera en que se conduzca en su vida, porque todas nuestras acciones van precedidas de un pensamiento, estés o no consciente de eso. De manera, mis hermanos, que ninguna decisión es tomada por el hombre sin que la mente esté involucrada. Y esto también lo dice Miguel en su libro. La vida cristiana, mi hermano, es una lucha, es una batalla. Por lo tanto, literalmente, hermanos, literalmente existimos como creyentes en una lucha de vida y muerte. Y es duro decirlo, pero muchos no lo han entendido realmente. Mira, vamos a llevar esta lucha al matrimonio. ¿Qué dice la Escritura con respecto al esposo? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Pero ¿qué dice antes de eso? En el versículo 22 al 24. A ver, las esposas. Que las esposas se deben de someter a sus maridos como al Señor. Pero las esposas dicen, Señor, ¿de verdad a ese marido? Bueno, el texto no dice si el marido es tierno, amoroso, romántico y que diario le lleva flores. Eso no dice el texto. Pero como no dice eso, entonces si el marido no cumple con esos estándares que la esposa pone, entonces ella se subleva, por así decirlo, y no se somete, porque además se cree más inteligente que él. Y luego el esposo no ama a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Mis hermanos, es duro decirlo, pero muchos no han entendido esto realmente. Muchos se encierran tanto en su mundo que se olvidan de que una batalla se está llevando a cabo. Se olvidan de que literalmente hay millones de almas, incluidos tus hijos, tus papás, tus parientes, si no son creyentes. Millones de almas en este mundo que están bajo la autoridad de Satanás. Muchos se olvidan las cosas que Satanás está haciendo para debilitar de manera tan sutil su vida mediante lo que podría ser el ataque más certero de Satanás. Escuche, el ataque más certero de Satanás. ¿Y cuál es ese ataque? Ponga atención, hermano. La somnolencia, la indiferencia, el estancamiento y un adormecimiento terrible, la falta de integridad y una confusión horrible acerca de la verdad, de la verdadera vida cristiana. Y mis hermanos, nosotros debemos temer a esto. Muchos somos ingenuos en pensar que la batalla no está ahí, cuando Satanás continuamente está ganando la victoria en nuestras vidas debido a nuestra indiferencia y a nuestra apatía. Hermano, tu apatía, tu indiferencia, tu somnolencia, tu estancamiento espiritual es una batalla ganada de Satanás. Es una batalla ganada. Y es tan trágico, hermanos, porque Pablo dice en el capítulo 3 que Dios ha dispuesto ese poder para nosotros, para vencer a la apatía, para vencer la indiferencia, para que venzas tu orgullo, tu egoísmo, tu soberbia, tu arrogancia. Ese poder está disponible para nosotros. Mis hermanos, la indiferencia es tan mortal que debes estar atento. Solo ve tu vida. ¿Dónde inviertes tu tiempo? ¿Dónde inviertes tu dinero?
¿Dónde inviertes tus talentos? ¿Dónde inviertes tu energía? Si todo esto lo inviertes en las cosas que son pasajeras y mundanas, entonces tú no has entendido en absoluto que estás en una batalla constante. Es verdad, mi hermano, que la vida cristiana es gloriosa y privilegiada y que el Señor ya venció en la cruz del Calvario, pero como dice John MacArthur, o como dijo John MacArthur, aunque estamos en Cristo, según el capítulo 1, los capítulos del 1 al 3, y aunque tenemos toda bendición espiritual en la esfera sobrenatural, y aunque tenemos en los capítulos 4 al 6 toda la dirección para vivir esa vida cristiana, y aunque tenemos la plenitud del Espíritu de Dios, aunque literalmente estamos ahogándonos en el amor de Dios, y aunque tenemos el poder para hacer mucho más de lo que podemos pedir o entender, a la luz de todo esto, todavía debemos recordar que no va a ser fácil. Esta es una guerra. Y escucha, si tú eres un hijo de Dios, eres un soldado, según nuestro texto. Eres un soldado. Y a todos los soldados se nos ha llamado a servir y pelear esta batalla. Y usted no puede evitar ser reclutado, sigue diciendo MacArthur, y no puede declinarse a hacerlo. Esta es una guerra. Y si usted no sabe que hay una guerra, escuche esto, usted ya perdió la batalla. Ya perdió la batalla. Fin de la cita. Mis hermanos, muchos no están apercibidos de que aunque los enemigos de Dios fueron derrotados en la cruz del Calvario, siguen odiando a Cristo. No a usted, no a mí, a Cristo. Y si usted tiene a Cristo, lo van a querer destruir. Como ellos no pueden hacer nada contra Él, ahora luchan contra su cuerpo, que es la iglesia, y harán todo lo posible para que tu matrimonio sea de mal testimonio al mundo. Escuche esto. Satanás hará todo lo posible para que su matrimonio sea de mal testimonio para el mundo. Él hará todo lo posible para que vosotros, papás, o nosotros los padres, pensemos que nuestros hijos son buenos, que no necesitan instrucción bíblica constante. Hará todo lo posible para que pienses que con tan solo venir el domingo a la iglesia y de vez en cuando para algunos, tu vida espiritual estará bien. Que tú no debes de ser tan religioso, tan legalista, tan cuadrado. Él hará todo lo posible. Todo lo posible. Hará todo lo posible por hacerte ver que el mundo no es tan malo, que puedes hacer uso de sus ofertas, que parecen buenas y espirituales. Escuche esto, porque esto es lo que están haciendo los cristianos. Y me consta porque yo lo he visto. Como ir a limpiarse a un temazcal, hacerse algunas limpias por su mala suerte. Noten la falta de discernimiento de los creyentes, hermanos. Los que dicen tener a Dios como su Salvador. Hará lo posible por hacerte pensar que debes hacerte algunas limpias por tu mala suerte, entre muchas cosas más. Por eso, mis hermanos,
Por eso debemos siempre estar atentos y debemos prepararnos para la batalla. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, debemos prepararnos para poder pelear la batalla. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 11 nuevamente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En otras palabras, el cristiano, mi hermano, se fortalece con la fuerza de Dios cuando se reviste de los elementos defensivos que Dios mismo le da al creyente por su gracia. Y esos elementos defensivos son comparados aquí con una armadura. Y Pablo usa esta figura porque él estaba constantemente al lado de soldados romanos armados. Por tanto, Pablo conocía bien en qué consistía esa armadura y que empezaremos a ver la próxima semana. Pero mis hermanos, el apóstol Pablo dice que estamos en una batalla. Y tienes que saber, mi hermano, que nuestro enemigo es un enemigo poderoso y no tendrá misericordia de ti. De verdad, te va a destruir. Es un enemigo en la esfera. Ese enemigo no lo puedes ver, no lo puedes tocar, no puedes vencerlo. Es un enemigo en la esfera sobrenatural, literalmente millones y millones de demonios encerrados en un sistema que va más allá de tu comprensión y la mía. Mis hermanos, no hay manera en la que ustedes o yo, nosotros, podamos enfrentar este enemigo con el intelecto humano. No hay manera en la que puedas enfrentar este enemigo con tu fuerza. Pero tú debes de saber que el poder de Dios está disponible. Y si tú haces uso de ese poder, mi hermano, el enemigo quedará impotente ante ti, pero necesitas fortalecerte. ¿Cómo vences entonces la idea de que a tu iglesia le falta amor? Cuando vas en oración y tú te miras al espejo, y si tú eres parte de la iglesia, tú dices, a mí me falta amor. Yo debo amar a mis hermanos. Cuando analizas el primer mandamiento, el segundo mandamiento, y tú dices, yo he fallado. Cuando tú haces real esos textos en tu vida, descubres que tú no estás amando, tú no estás esperando que te amen, tú no estás amando como la palabra de Dios enseña. Y entonces te estás fortaleciendo en el Señor. Como dije al principio, mis hermanos, el solo hecho de ver que Pablo habla de que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, eso ya nos habla del tipo de enemigo que estamos enfrentando. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mis hermanos, no podemos enfrentar a nuestro enemigo sin el poder de Dios en nuestras vidas. Y mis hermanos, Pablo ya ha hablado de este poder en el capítulo 1. Vaya conmigo al capítulo 1, versículos 18 en adelante. Dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Noten que Pablo está orando al Señor para que el Señor alumbre nuestros ojos espirituales, para que nos abra el entendimiento de quiénes somos nosotros. Esa es la oración de Pablo.
Y dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que sepáis, dice Pablo, cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál, escuche esto, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ahora, yo quisiera que ahora mismo, si tú has perdido la batalla con tu orgullo, con tu soberbia, con tu egoísmo, con tu falta de perdón, con tu falta de amor, tú pienses, porque el Señor, bueno, Pablo, el Espíritu Santo, hablando a través de Pablo, dice que Dios nos ha capacitado con ese poder. Y ahora noten el tipo de poder. Dice Pablo, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Escucha ahora cuál es, qué hace ese poder o la fuerza, la cual, la fuerza, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mis hermanos, ese poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que Dios ha puesto en nosotros para vencer la apatía, la indiferencia, el egoísmo, la arrogancia. Mis hermanos, ese poder es nuestro. Y miren sobre qué está. Dice Pablo, sigue diciendo, versículo 21, sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por eso la necesidad de prepararnos siempre, de orar siempre. Hermano, es necesario que ores, es necesario que medites en la palabra todos los días, todos los días. De lo contrario, no te preguntes, ¿por qué vives como vives? Pablo desea, mis hermanos, que nosotros no solamente conozcamos el poder de Dios, sino que hagamos uso de ese poder, porque ese poder está disponible para nosotros los que estamos en Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, esto nos debe de llevar a comprender que no solo no hay razón para estar de brazos cruzados, sino que no debemos temer ante nada que venga del enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestra disposición el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y mi hermano, no existe nada en este mundo y en todo el universo que sea más poderoso que nuestro Dios. Es verdad que la lucha es dura, el enemigo es poderoso, pero mi hermano, el poder omnipotente de Dios está a disposición de todo aquel que en verdad, yo necesito usar esta palabra, en verdad, estas palabras, en verdad, están en Cristo, porque Cristo es Dios. Pero mis hermanos, ese poder está ahí para nosotros disponible para que podamos vencer las acechanzas del diablo. Pero mis hermanos, somos nosotros los que debemos fortalecernos en Él. Hermano, qué increíble es esto. Dios es nuestra fortaleza, pero esa fortaleza solo puede ser apropiada y obtenida en obediencia a su palabra. Cuando nosotros nos fortalecemos llenándonos de su Espíritu Santo cada día. Mis hermanos, el compromiso y la responsabilidad es nuestra. El compromiso y la responsabilidad es nuestra.
Tú no te vas a llenar del Espíritu y de su poder te vas a fortalecer permaneciendo acostado en tu cama y no haciendo tus disciplinas espirituales y esforzándote por leer su palabra y orar todos los días. Eso no sucede. Ahora, mis hermanos, esta responsabilidad y compromiso consiste en dos cosas importantes. Primero, no debemos confiar en nosotros mismos para pelear esta batalla porque la vas a perder. La vas a perder. Es decir, vivir la vida cristiana como si se tratara de nosotros, viviendo confiados en nuestras fuerzas, es una insensatez. No importa cuánto conocimiento teológico tengas, nunca, escucha hermano, nunca es más vulnerable un creyente cuando piensa que está firme y cree que es fuerte. Eso le pasó al apóstol Pedro cuando el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, esta noche todos se van a escandalizar de mí. Era Dios diciéndole a Pedro: Pedro, esta noche se van a escandalizar todos de mí. Y Pedro, en vez de caer de rodillas y diciendo: Él es Dios, es el maestro de los maestros, Él no puede mentir, no puede ser que me esté vacilando. Debió haber caído de rodillas y decir: Señor, ayúdame para no escandalizarme. Pero Pedro se sentía tan firme, tan fuerte, tan espiritual, que le dijo: Señor, aunque todos los demás se escandalicen, yo no. Yo nunca lo haré. Y más adelante, allí en Mateo capítulo 26, versos del 30 al 75, vemos que fue Pedro el primero en negar a su Señor. Así que, mis hermanos, en nuestras propias fuerzas, pelear esta batalla, no hay manera de ganarla. No hay manera. Piensa en nuestros hermanos que ya no están en la iglesia. Piensa en ellos. Piensa en el enfriamiento que está habiendo en tus hermanos que se están alejando, que en algún momento los viste vigorosos, que los viste con todo el fuego y ya muchos no están. Piensa por qué está sucediendo. Y querido hermano, te puede pasar a ti. Porque no hay manera de ganar la batalla. No hay manera de ganar esta lucha en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque separados de Cristo no es más difícil, hermano. No se puede hacer nada. Separados de Cristo no es más difícil vivir la vida cristiana. No, no podemos vivirla. Es imposible. La segunda cosa que se deriva de nuestra responsabilidad y compromiso es que debemos aprender de Cristo intencionalmente. En otras palabras, debemos orar en primer lugar. En segundo lugar, debemos orar. En tercer lugar, debemos meditar en su palabra siempre, reconociendo que somos dependientes absolutos de Él y que somos impotentes para pelear esta batalla. No podemos contra esos enemigos. No podemos, hermanos. Otras veces lo he dicho. Mira, hermano, si Dios nos permitiera ver con los ojos espirituales, hermano, verías los enjambres de demonios en el aire y correrías a tu casa temblando, acobardado, pidiéndole a Dios que te ayudara, que no te dejara ser tocado por ellos. Pero como no los vemos y como nosotros vivimos por vista y no por fe, y ustedes saben que esto es una ironía, porque nosotros los cristianos vivimos por fe, no por vista. Pero parece que nosotros vivimos por vista, hermanos. Parece que nosotros vivimos por deseos y no por principios. Mis hermanos, cuando un creyente ora, está reconociendo
claramente que él es débil, que no puede con lo que está sucediendo, con lo que está enfrentando. Él no puede enfrentar, él no puede pelear contra el orgullo de su hermano, contra el egoísmo de su hermano. Ese creyente que se piensa que es mejor que todos está cayendo en las garras de Satanás. Ese creyente que se indigna sin que nada le haga a nadie está cayendo en las garras de Satanás, porque no tiene comunión con Dios, porque no tiene una comprensión clara de lo que las escrituras enseñan con respecto a esa batalla. Por eso pierde, por eso lo vemos desanimado, amargado, por eso lo vemos sufriendo las consecuencias de su pecado constantemente. Es verdad, mis hermanos, que ya tenemos todo en Cristo. Tenemos tanto en la palabra de Dios para darnos dirección. Tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y sin embargo, mis hermanos, debemos orar, debemos meditar en su palabra todos los días, porque no podemos depender de nuestra propia fuerza y confianza. No podemos ser autocomplacientes y decir, bueno, no pasa nada si este día no oro, si no medito en la palabra este día. No, mi hermano, debemos reconocer que aunque tenemos todo en Cristo, aún somos débiles y debemos depender de Él siempre, depender de Dios siempre, orar siempre a Dios. Esto es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Y solo por citar algunos textos, hermanos, porque no tenemos el tiempo para ver todos los textos donde el Señor se encontraba orando. Pero vayan conmigo, Hebreos capítulo 5, verso 7. Miren a la segunda persona de la Trinidad, al Dios encarnado. Hermanos, lean esto con atención y reflexión. Hagan este texto real en sus vidas. Miren lo que dice Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, es decir, cuando Él estaba aquí, cuando Él se encarnó, ofreciendo ¿qué? Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Miren, mis hermanos, esta imagen de Jesús, de que está orando, de cómo lo describe el autor de los Hebreos, es una imagen que contrasta completamente la oración de aquellos creyentes que se paran delante de Dios, reclamándole, pidiéndole, exigiéndole, diciéndole que ellos necesitan que Dios haga lo que ellos quieren. Jesús, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído por causa de su temor reverente. Mi hermano, si tú clamas a Dios, si tú suplicas a Dios, si tú ruegas a Dios, serás escuchado y serás librado. Mateo capítulo 14, versículo 23. Mateo 14, 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y ahora escuche, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Muchos cristianos solo oran por los alimentos. Y como ya tienen mucha hambre, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Mis hermanos, este texto nos deja ver la importancia no solamente de orar siempre, sino de estar con el Señor mucho tiempo. Mucho tiempo. Marcos 6:46. Marcos 6:46. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Hermanos, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, oraba siempre y por mucho tiempo. ¿Cuánto más nosotros, pecadores, culpables, débiles? ¿Cuánto más debemos orar? Mis hermanos,
El Señor Jesucristo siempre dependía de su Padre y por lo tanto siempre oraba a Él. Es por eso que Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Por qué, mi hermano? Porque en cualquier circunstancia debemos manifestar el fruto del Espíritu. ¿Dónde debemos manifestar el fruto del Espíritu? En cualquier circunstancia, en tu relación matrimonial, en tu trabajo, en la toma de decisiones, para no ceder a las tentaciones del mundo, entre muchas, muchas otras cosas más. Entonces, mi hermano, debemos saber que para ganar la batalla hay un recurso divino y un poder divino que nos da la victoria. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. La fortaleza, mi hermano, es de Dios y sin embargo, el compromiso es nuestro. Esta es la paradoja de la vida cristiana. Piensen esto. La carta a los Efesios es escrita por Pablo y sin embargo es escrita por el Espíritu Santo. Usted y yo fuimos salvos por la soberanía de Dios únicamente, por su gracia únicamente. Y sin embargo, somos nosotros los que nos comprometemos con Cristo. Usted y yo debemos vivir la vida cristiana con diligencia y compromiso. Y sin embargo, es solo el poder de Dios viviendo por medio nuestro. Es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Así que, mis hermanos, una vez que somos conscientes de nuestra debilidad, de nuestra impotencia para pelear la batalla, entonces me visto de la armadura de Dios, que significa depender de Dios en oración y confiando en su poder. Y debemos hacerlo, mis hermanos, por obvias razones. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. En tercer lugar, mis hermanos, las razones de estar preparados. Versículo 11 al 13. Efesios 6. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Hermano, la lucha no es contra tu esposa, ni contra tu esposo. Escucha, ¿contra quién es nuestra pelea? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Lo primero que nosotros debemos notar, mis hermanos, en el versículo 11, el lado B de este versículo, es que Pablo dice que tenemos un enemigo que se llama diablo. Y ese diablo siempre, todo el tiempo, siempre, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año, mis hermanos, está acechando este diablo. Ese diablo siempre está acechando. Y esta es la primera razón por la que nosotros debemos fortalecernos en el poder del Señor, en el Señor, y en el poder de su fuerza y vestirnos de toda su armadura para poder resistir esas acechanzas. Es decir, debemos permanecer firmes ante esas acechanzas. Y esas acechanzas, mis hermanos, son las artimañas que tienen que ver con la astucia del diablo, con su engaño y poderes diabólicos. Es un plan en contra, es un plan en contra. Y mis hermanos, como es un plan en contra de Dios, es un plan en contra de nosotros. Solo piense, hermanos,
en todas las filosofías que se están estableciendo, están saliendo hoy y se están estableciendo incluso a través de las autoridades gubernamentales. ¿De dónde creen que viene? Por ejemplo, la ideología de género, ¿de dónde viene? De Satanás. Es un plan en contra de Dios. Él está usando las artimañas que tiene que ver con la astucia, con el poder diabólico. Es un plan en contra. Satanás, mi hermano, tiene un plan engañoso para hacer caer no solo a los creyentes, sino aún a los incrédulos, para que no crean en Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero escuche, mi hermano, buscará con todas sus fuerzas destruir a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque son su pueblo escogido. Son su pueblo escogido. De ahí que hoy en día vemos, por mencionar algo, pastores que se han declarado homosexuales y siguen en el ministerio con la excusa de que Dios es amor y ama a todos los hombres como son. Mi hermano, ¿de dónde viene eso? De Satanás. El calificativo diablo que Pablo usa significa acusador, hermano, calumniador. Es uno de los nombres de Satanás, que aunque la gente y algunos cristianos no crean que existe, es real. La palabra de Dios, en tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos habla de él. Incluso podemos ver cómo el Señor Jesucristo hace mención de él. Miren, vayan conmigo a Mateo 4, en la tentación. Mateo 4, versículo 10. 10 y 11. Escuchen. Entonces Jesús le dijo, después de que Satanás le dijo, di a estas piedras que se conviertan en pan, y de que le mostró todas las cosas, le dice entonces Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién le dijo eso? A Satanás. Versículo 11. El diablo, Satanás, el diablo, es el mismo. Entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. Mateo 12, versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Noten que lo que estoy probando es que Satanás es real. Es real. Mateo capítulo 13, que no podemos ver por el tiempo. Mateo 13, 19, 16, 23 y Lucas 10, 18. Ahí aparece también. Por lo tanto, mi hermano, el diablo es alguien real y tiene muchos ángeles caídos que trabajan junto a él para engañar a los hijos de Dios. Es por eso que Pablo dice en el versículo 12 de Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Mis hermanos, la lucha no es contra las personas, es contra Satanás, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y mi hermano, no tengo el tiempo para describir cada una de esas, en donde habitan, donde operan. Pero mis hermanos, lo más importante que nosotros debemos saber es que todas esos espíritus engañadores están en contra tuya. Y esta es la segunda razón
por la que debemos fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza y vestirnos de toda su armadura. Otra vez, mi hermano, aunque el enemigo de nuestras almas ya está derrotado, mientras estemos aquí de este lado del cielo, tratará por todos los medios hacernos daño. Él tiene, mis hermanos, él no tiene otro propósito que destruirnos. Ese es su propósito, destruir a los hijos de Dios. Él tiene un propósito de que tú seas de un mal testimonio al mundo para que te conviertas en escarnio del evangelio. Ese es su propósito. Para que nosotros pisoteemos la sangre del Cordero. Ese es su propósito. Y mi hermano, debemos asegurarnos de que nosotros no estemos cumpliendo con la historia de la redención en el sentido como lo hizo Judas. Debemos estar seguros de eso, mis hermanos. De que Judas en la soberanía de Dios, pero en la responsabilidad de Judas cumplió con la parte de entregar al Mesías. Debemos estar seguros de que nosotros no estamos siendo del otro equipo, siendo escarnio del evangelio, siendo de tropiezo, como dice la Escritura. Es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Asegúrate, mi hermano. Asegurémonos de eso. Muchas veces nosotros tomamos esto a la ligera. Pero miren, hermanos, el apóstol Pedro fue reprendido públicamente por el apóstol Pablo, porque por sus acciones hasta Bernabé fue arrastrado a actuar de la misma manera que Pedro. Y Pablo tuvo que confrontarlo públicamente y hacerle ver tanto a Pedro como a Bernabé y a todos los que estaban caminando igual que Pedro, diciéndoles que lo que estaba haciendo Pedro estaba contra la Escritura, era contra la Escritura. Esto es serio, hermano, muy serio. Mis hermanos, esos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad son mucho más fuertes que tú y que yo. Por eso, por esa razón debes fortalecerte cada día en el Señor y en el poder de su fuerza. No es lo mismo, hermano, tener al Espíritu que ser lleno del Espíritu. No es lo mismo. Debemos vestirnos de toda su armadura. Por eso Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne. Esas huestes de maldad, mis hermanos, es una clara referencia a los demonios, es decir, a los ángeles caídos que sirven y siguen a Satanás. Son los encargados de hacer daño, incitando a los seres humanos a ir en contra del orden divino. Mis hermanos, Satanás ha dado poder a los demonios porque él es el príncipe de la potestad del aire, según Lucas 4:6. Ellos son especialistas del mal. Por lo tanto, si no vives en oración constante y constantemente meditando en la palabra de Dios, te hará mucho daño. Y entonces empezarás a decir que los cristianos son unos hipócritas. Y mi hermano, yo creo que sí, en un sentido, muchos solo son. Porque no están viviendo de acuerdo a la palabra. Porque escuchan, leen y aprenden y comprenden, pero no están viviendo de acuerdo a la palabra, y eso es una hipocresía. Pero si nosotros, mis hermanos, estamos intentando en toda nuestra debilidad de carácter honrar a nuestro Dios, mi hermano, eso no es una hipocresía. Es verdad.
que en la iglesia evangélica hay hipócritas. Pero si tú no te fortaleces en el Señor, esa persona te hará tropezar y te querrás ir despavorido de la iglesia cristiana porque según tú eres mejor que ellos. Estos demonios son especialistas del mal. De manera que si no vives en oración y meditando en sus palabras, te harán daño. Estos demonios, mis hermanos, estos espíritus de maldad, estas huestes son los que operan en los hijos de desobediencia, aquellos que no son hijos de Dios. Por tanto, dice Pablo, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mi hermano, la tercera razón por la que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza es por causa de la situación de conflicto en el que el creyente se encuentra todos los días contra poderosas fuerzas de maldad, formadas por demonios a quienes no podemos ver. Por eso se exhorta a tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Mis hermanos, los creyentes, no somos llamados a hacer guerra espiritual contra las huestes espirituales de maldad. No somos llamados a estar reprendiéndolos, pisoteándolos, atándolos. No somos llamados a eso. No somos llamados a eso. Eso no aparece por la Escritura, mis hermanos. Los cristianos somos llamados a resistir los ataques estando firmes en nuestra fe, estando firmes en nuestra integridad, que si alguien viene contra nosotros y nos dice tal cosa que nos quiere sacar del camino, nosotros decimos no. Y si tú estás enfrentando una situación adversa en tu propia vida, mantén tu fe. Resiste. Satanás vendrá y te pondrá muchas cosas en tu cabeza y te dirá, ¿te fijaste? ¿Te fijaste fulano de tal, fulana de tal, cómo está actuando? Tú deberías estar ahí. Yo creo que tú no deberías estar ahí porque tú eres la persona más correcta. Eso hará contigo y conmigo. Fuimos llamados a resistir firmes en nuestra fe. Y esto, mis hermanos, porque tanto Satanás como sus demonios ya fueron derrotados definitivamente en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no es una lucha, mis hermanos, que nosotros vamos a tener contra los demonios de manera física, ni podemos reprenderlos. Es una acción de resistencia en firmeza de fe, creyendo lo que Dios ha dicho ya en su palabra, para que las artimañas del diablo no consigan el propósito de derribar a los cristianos. Mis hermanos, los cristianos han sido puestos en Cristo. Por lo tanto, ocupan ya un lugar de victoria del que nadie puede separarlo. Sin embargo, Satanás procurará siempre destruirte. Lo hará, hermano. Lo hará. Termino con esto. Mis hermanos, por tanto, la idea de que el cristiano debe salir a buscar, hacerle la guerra a Satanás, no solo no es bíblica, sino que contradice la Biblia. Las huestes de maldad han sido derrotadas por Cristo en la cruz. Ya, y al estar nosotros en Él, los creyentes participamos de esa victoria. Pero aún así, mi hermano, debes fortalecerte en el Señor, en el poder de su fuerza y ponerte toda la armadura de Dios. A eso fuimos llamados. Y mi hermano, no ignores esto.
malas decisiones que tomas, hay una responsabilidad en ti, sí, eso es real. Las malas decisiones, el orgullo que sientes, la arrogancia en la cual a veces enfrentamos, tú estás siendo influenciado por él. Y si tú no estás en oración todos los días y no estás meditando en su palabra todos los días, mi hermano, vas a ser derrotado. Y en algún momento pensarás que Dios usa aún tus propios pecados para restaurar a otros. Y mi hermano, esto es diabólico. Si tú piensas que el vivir una vida en constante pecado, si tú piensas que vivir una vida haciendo daño a los demás, robando, mintiendo, fraudeando, porque dices una cosa y luego no cumples, porque prometes y no cumples. Si tú crees que eso viene de Dios, necesitas hacer un alto. Y no solamente pensar si estás siendo realmente atacado por eso, sino más aún, hacer un análisis en tu propio corazón, si en verdad hay vida. Así que mi hermano, nosotros fuimos llamados a fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, resistiendo, conservando nuestra fe, nuestras convicciones en lo que Dios ha dicho ya en su palabra. Oremos. Pónganse de pie. Mi Dios, queremos darte las gracias por traer este tema a nuestras vidas. Porque la verdad es que muchas veces estamos desapercibidos de esto. Y aunque no debemos vivir, Señor, en pánico y temblando por esas luchas contra nuestros enemigos poderosos, tampoco debemos ignorarlos, Señor. No podemos vivir como si estuviéramos francos, como si estuviéramos fuera. Debemos estar conscientes, Señor, de la lucha que enfrentamos todos los días. Debemos saber, por ejemplo, cómo muchas mujeres en la iglesia cristiana han abrazado el feminismo, porque según ellas, sufren en sus matrimonios. Es un engaño, Señor. Han sido atrapadas. Otras apostando por el aborto, apostando que es legítimo, es bueno, es correcto. Pero Señor, nosotros sabemos que el embarazo no es un territorio que nosotros debemos dominar. Aunque tú usas estos envases a las mujeres para que se forme una persona ahí dentro, no se trata de nosotros. El embarazo es un taller donde tú, Señor, estás formando a una persona. Eso es lo que enseña tu palabra. Y es ahí donde nos mantenemos firmes. Pero Señor, más aún, tu palabra nos enseña en Juan capítulo 13, 34 y 35, que debemos amarnos.
Nos has dado un mandamiento nuevo, dice ahí, que os améis unos a otros como yo les he amado. Pero Señor, tus hijos, los creyentes, los que afirman haber recibido la salvación en sus corazones, el perdón de sus pecados, no están amándose, Señor. Y eso también es un ataque del enemigo que nos hará voltear hacia aquellas cosas que nos molestan para no amar a nuestros hermanos. Porque dice ahí tu palabra que el amor es la marca distintiva por la cual todos conocerán que somos tus discípulos. No es si predicamos bien, no es si tenemos la doctrina correcta, la confesión de fe correcta. No, Señor. Es cuando realmente hacemos vida tu palabra en nuestras vidas. Por lo tanto, ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Ayúdanos. Y aquellos que estén en este momento, Señor, en sus corazones y en sus pensamientos, batallando, Señor, contra esta verdad, obra en ellos, Señor, y tráelos a ti con cuerdas de amor, nuevamente. Y ayúdanos a todos a manifestar que en verdad somos tus hijos, a través de la obediencia a tu palabra, fortaleciéndonos en ti y en el poder de tu fuerza, vestidos de toda la armadura. Ayúdanos a pelear, Señor, contra todas las agendas que se están levantando hoy, pero en obediencia a tu palabra. Ayúdanos a pelear con nuestra fe. Danos el valor, el coraje y la fe de ser firmes, Señor, en nuestra vida espiritual, en nuestra fe, en nuestra santificación progresiva. Ayúdanos como iglesia, Señor, a dar un testimonio creíble a un mundo que se pierde. Y perdónanos, Señor, perdónanos, porque hemos sido incrédulos. Y muchas veces nuestro testimonio ha hecho tropezar a otros. Perdónanos, Dios. Te lo suplicamos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.